Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y tenemos hoy el privilegio de volver a tener a la ahora doctora Valeria Lentini. Ella en una vida previa hace bueno, para lo joven que es ella, hace algunos años nada más, estuvo conversando con nosotros de temas en los que ella investigaba en otra esta es una multiplísima investigadora, entonces investigaba otro tipo de temas, pero ahora vamos a ir a un pináculo porque vamos a conversar sobre uno de los capítulos de su tesis doctoral que defendió en la Universidad de Zaragoza. Para empezar, profesora Lentini, además del capítulo del que hablaremos, ¿qué otros capítulos incluye su tesis doctoral? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, siempre un honor conversar con usted. La tesis se centraba principalmente en capital humano, entonces estaba compuesta de 3 capítulos, uno sobre el que hablaremos hoy, sobre depreciación del capital humano. El segundo tenía que ver con cómo las condiciones de pobreza en los territorios puede condicionar y convertirse como una trampa de pobreza si el capital humano no se puede cultivar, ¿verdad? Debido a condiciones que desfavorecen o hacen poco atractivos los lugares para el profesorado, ¿verdad? En el caso del que yo estudié fue en secundaria. Y el tercer capítulo tenía que ver con tratar de proponer una solución a este segundo hallazgo, donde vemos que la pobreza condiciona en gran medida la situación de no poder ampliar el capital humano, proponiendo tipos de incentivos docentes, pecuniarios y no pecuniarios también, para atraer al profesorado a dar clases en lugares poco atractivos, digamos. Esos son los 3 capítulos que se abordaron en la tesis. Cuéntenos ahora del capítulo de depreciación del capital humano y la inserción laboral. Bueno, suena raro depreciación del capital humano y tal vez... Pero perdón, gracias por decirlo, pero también demos disculpas ambos por ser economistas, porque por ser economistas, sí. Por ser economistas eso nos parece lo más natural del mundo, pero usted que interactúa con muchos otros expertos se da cuenta de que hablamos muy raro los economistas. Sí. Sí, sin duda. De hecho, capital humano, bueno, incluso a veces dice, bueno, no debería decirse así. Los economistas nos referimos a eso como muy fácilmente a algo que aproximamos, ¿verdad?, que se ha acumulado mediante la educación, pero al final nuestro capital humano, nuestras herramientas, habilidades, ¿verdad?, las hemos ido acumulando a partir de incluso de nuestras experiencias. Bueno, usted que es experto en economía de la salud, ¿verdad?, al gozar de buena salud, nuestro capital humano se ve favorecido a lo que estamos expuestos desde chiquitos y chiquitas en nuestros hogares, ¿verdad? La cultura, lo que nuestros entornos pueden afectar nuestras habilidades y conocimientos, digamos, que vamos acumulando a través del tiempo. La acumulación del capital humano en economía se utiliza mucho los niveles educativos o los años de educación, o más bien ahora, más que solo nivel educativo o años de educación, es la calidad de esa educación, ¿verdad? Porque yo podría tener muchos años de educación o igual que otra persona, pero tener muy baja calidad, ¿verdad?, durante ese tiempo y por lo tanto tendríamos un capital humano distinto. Pero
digamos, para sintetizar este trabajo que tenía que ver con la depreciación del capital humano, se refería a ese capital humano que se obtiene a través de la educación, y depreciación estaría vinculándose con que si yo estoy acumulando capital humano y entro al mercado laboral, yo esperaría que esas habilidades o ese conocimiento que yo adquiría en la educación me fueran devueltos, digamos, obtuviera yo un retorno económico a través del salario, ¿verdad? Porque yo tengo ciertas habilidades por las cuales que son premiadas, ¿verdad? En el mercado laboral a través de lo que llamamos retornos por la educación. Yo digamos, no estoy en el mercado laboral durante un tiempo, incluso si voy a la universidad, estoy fuera del mercado laboral, no me inserto de inmediato al concluir la secundaria, y ese periodo adicional, esos años adicional que no estoy trabajando, o sea, no estoy recibiendo ingresos, es porque los estoy invirtiendo en aumentar mi capital humano, de manera que cuando yo vaya al mercado laboral tenga ciertas ventajas, ¿verdad? Entonces es un poco lo que estaría haciendo, digamos, al invertir más tiempo, ¿verdad? Ese tiempo se supone que retorna después en mejores salarios, ¿verdad? Entonces, alguien que sale del colegio y empieza de inmediato, digamos, a trabajar, ¿verdad? Ha acumulado un capital humano a través de la educación, que es distinto al que termina la universidad y se inserta tal vez más tarde, pero con otro capital humano un poquitito más alto por estudiar. Pero el capital humano no se obtiene solo de eso, sino también de la experiencia, ¿verdad? De la experiencia a través del tiempo. Entonces, el que salió de educación secundaria tiene ciertos trabajos, va acumulando experiencia, digamos, y los que salen de la universidad la acumulan un poco más tarde, pero vienen con otra construcción de capital humano, digamos, en la que en los años que invirtieron en educación, pues están en otro nivel, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la depreciación? Bueno, la depreciación la miro en este capítulo, ¿verdad? Como la han trabajado también otros autores, como una depreciación que puede darse a lo interno o al externo, ¿verdad? Yo voy a la externa, pero voy a contar a qué me refiero con la interna y la externa. La depreciación interna es la que nos pasa a través de la edad. Digamos, si yo trabajo en actividades físicas, mi cuerpo probablemente va a irse deteriorando. Un bombero. Un bombero, por ejemplo, va a tener menos habilidades al cabo de muchos años, aunque tenga muchísima experiencia y conocimiento, pero ya tiene tal vez menos fuerza, ¿verdad? En ciertos momentos. Y así podemos ir perdiendo algunas facultades, ¿verdad? O nos vamos tal vez, al alejarme, ¿verdad? Del momento de formación, tengo mucha experiencia obtenida, pero tal vez hay como lo último que se está viendo en la literatura. Entonces, eso dependiendo de del área de conocimiento, va a tener un efecto distinto, envejecimiento, ¿verdad? O la pérdida, digamos, de facultades, ¿verdad? Y la interna se refiere a esto, ¿verdad? En la que yo voy perdiendo posibilidades. La interna también se afecta, la depreciación interna también se afecta si yo entro y salgo del mercado laboral. Eso pasa mucho, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Se ha estudiado, Claudia Goldin acaba de obtener el premio Nobel en economía y ha trabajado esos temas. De la premio Nobel en el siguiente segmento, una vez que el canal nos instruya de que debemos regresar. Claro que sí. Continuamos, amigas y amigos, conversando con la doctora Lentini, y nos explicó dentro de uno de los artículos de su tesis doctoral de el aspecto interno y externo. Ya había hablado del interno y creo que se quiere referir ahora al externo. Por favor, doña Valeria. Con mucho gusto. Voy a agregar algo más del interno, porque la verdad es que yo hablé de la depreciación al cabo de mucho tiempo, de la edad, digamos, por pérdida o por la salida de personas del mercado laboral, en la que van como perdiendo tal vez alguna... como que dejan de aprender de la experiencia porque ya se han salido y después regresan, ¿verdad? Pero también debería hablar de la apreciación, ¿verdad? Porque la experiencia, ¿verdad?, va a ser que también puede ser que voy ganando mejor salario porque he acumulado experiencia. Y, por ejemplo, hay carreras en las que la experiencia va a ser clave, ¿verdad? No sé, puedo imaginar un médico que tiene mucha experiencia ya en cierto tipo de operaciones
y ahora es el experto, ¿verdad? Tal vez yo quiero que me opere ese médico y no alguno que acaba de salir de graduarse, ¿verdad? Entonces también hay una apreciación. Eso en la parte interna. En la parte externa, ¿verdad? Por cierto, en medicina eso es muy importante. Claro. Y es en realidad en diagnóstico y en, digamos, cirugía que implica estrés, en todas esas cosas, posiblemente diagnóstico es creciente y cirugía es creciente luego decreciente. Claro. Porque los dedos van perdiendo flexibilidad, me imagino. Yo nunca he sido cirujano. De hecho, la famosa ecuación de Mincer, ¿verdad? Poner la experiencia al cuadrado, porque hay un momento en que se va acumulando y después empieza a, digamos, a depreciarse, ¿verdad? Pero es cierto que va creciendo y de repente se van después perdiendo. Pero también lo podríamos pensar en otro tipo de trabajos, ¿verdad? Para no hablar de carreras, sino de trabajos en las que tal vez un maestro de obras que recién empieza tiene mucho menos experiencia y posibilidades de dar buenos consejos, digamos, en la construcción que alguien que tiene, no sé, 15, 10 años de estar construyendo casas, por decir algo, ¿verdad? Entonces también va a ocurrir en distintas áreas. Y los tiempos en los que eso ocurre o cuando llegó un pico, ¿verdad? de mi mayor apreciación, ¿verdad? Va a variar dependiendo de las características del área en el ámbito en el que me desempeño. Y depreciación externa nos estaríamos refiriendo a esos elementos que ocurren, ¿verdad? Ya sea por el área de estudio o por el área de trabajo o por la industria en la que me desempeño, que son cambios que ocurren para los cuales yo no estoy, digamos, entrenada, ¿verdad? O no tengo las habilidades para enfrentar esos nuevos cambios. Y eso se usa mucho para analizar qué pasa cuando hay cambios tecnológicos, ¿verdad? Hay un cambio tecnológico, es exógeno a mi formación o a mi preparación, y ese cambio ahora tiene alguna implicación, ¿verdad?, en el trabajo que yo estoy desempeñando. Y eso va a hacer que si yo probablemente no me acomodo, digamos, o no adquiero las habilidades que necesito para rápidamente acoplarme, digamos, a estas variaciones que ocurrieron externamente, ¿verdad?, en la industria o por los cambios tecnológicos, se va a depreciar mi capital humano, ¿verdad? Porque yo había sido formada, no sé, de cierta forma, con cierta tecnología, había adquirido incluso experiencia con ciertas formas, cierta tecnología, cierta manera de proceder y de producir, ¿verdad? Y al haber el cambio, ¿qué pasa con mi capital humano si yo no me adapto a eso? Y ese es un tema que puede sonar muy de hoy, pero en realidad tiene muchos años de pasar, ¿verdad? En la sociedad, no sé, desde los 1500, ¿verdad? Cuando en Inglaterra alguien inventa, este señor de apellido Lee inventa la máquina de tejer, ¿verdad? Y hay una gran preocupación de si esta máquina va a reemplazar el trabajo que se hace manualmente, ¿verdad? Entonces, esta gran pregunta de cuánto los cambios tecnológicos, los cambios de producción sustituyen o complementan, ¿verdad?, a las personas, es bastante antiguo, digamos. Es una disyuntiva, una pregunta que se hace la sociedad una y otra vez cada vez que hay estos cambios. Y la respuesta no es tan fácil, ¿verdad? Ni es única, ¿verdad? Es el tema. Porque la verdad es que sí se sustituyen ciertos trabajos y se complementan otros trabajos. El punto acá es qué pasa con aquellos que se sustituyen, ¿verdad? Los pobres caballos que jalaban el carretón se quedaron desempleados los caballos, ¿verdad? Entonces, a nivel agregado, ¿verdad? De repente la sociedad como un todo tiene ahora productos que son producidos más eficientemente y entonces cuestan menos, ¿verdad? Cuando yo estaba en la universidad, hace muchísimos años empezaba... Usted recientemente estaba en la Universidad de Zaragoza. No recientemente, claro, pero en este siglo. Digamos que para el bachillerato. Okay. Los celulares eran incomprables, ¿verdad? De repente, cuando yo empecé a trabajar, habían
ya celulares y me pude comprar mi primer celular, que era muchísimo más barato que lo carísimo que eran cuando ya. Y hoy día los celulares puedo tener una gran gama de precios, pero hacen cosas muchísimo y superiores que lo que hicieron en el pasado. Entonces, esa evolución tecnológica ha hecho que de repente tenemos objetos, ¿verdad?, que se producen más eficientemente y que son más económicos, más baratos, digamos, por el desarrollo tecnológico. Pero alguien perdió y alguien ganó por esa evolución. El punto acá es qué pasa con quienes están más susceptibles a ser sustituidos, ¿verdad? El punto aquí, digamos, la responsabilidad como de la política social es en general de la sociedad, ¿qué pasa con estas personas, verdad? Si ellas no tienen con su esfuerzo propio la posibilidad de adaptarse a estos cambios, ¿verdad? Porque entonces ahí es donde también se explora mucho qué pasa con las diferencias salariales que ocurren a partir de las velocidades con las que las personas se adaptan a estos nuevos cambios o tomando en cuenta, digamos, la oferta y la demanda de personas que tienen ciertas calificaciones con las que no la tienen. Entonces es un debate, digamos, y la respuesta a esta gran pregunta es que también depende del tipo de cambio tecnológico. Los cambios tecnológicos que en los 80s fueron distintos a los que ocurrieron después en los 90s, cuando vino el e-commerce y empezó más fuertemente el Internet. Antes, más bien en los 80s eran las computadoras. En esos momentos, en los 80s, los precios de las computadoras bajaban muy rápidamente conforme iban avanzando y mejorando, pero en los 90s bajaron enormemente, ¿verdad? A una velocidad mayor. Ahora incluso nos podríamos preguntar qué pasa con la inteligencia artificial. Y nos lo vamos a preguntar en el siguiente tercero y último segmento. Claro que sí. Continuamos, amigas y amigos, conversando con la profesora Lentini y para darle un elemento adicional, esto también se ve en técnicas. Cuando yo empecé a hacer econometría lo hacíamos con unas tarjetas perforadas que eran unos cartoncitos y se metían en una computadora aquí o en la universidad donde yo hice el posgrado. Ahora había una base de datos grandecita que teníamos, queríamos ver las propiedades, a ver si estaba bien o mal o qué. Y empecé a preguntarle a algunos contactos y la hija de Elena, que tiene un doctorado en biología evolucionaria o evolución, bueno, en evolución, me mandó dos rutinas, pero en R. Yo no conozco R, o sea, soy un anciano obsoleto. Por favor, profesora. No, de ninguna manera. Pero es cierto, es verdad, como estas tecnologías nos van a facilitar las cosas, probablemente lo de sus tarjetas le tomaba muchísimo tiempo. Se caían. Se caían. Yo no las conocí, pero seguramente le complicaban mucho más la vida que tal vez lo complicarían ahora los nuevos sistemas, ¿verdad? Y lo cierto es que cada vez más tenemos esas posibilidades de echar mano, ¿verdad?, a la tecnología para facilitarnos. Pero bueno, ahí está, ¿verdad? Hay un precio que pagamos por eso algunas personas, ¿verdad? Si quedan fuera del mercado laboral o si, digamos, ya no son compensadas porque su conocimiento ya no es el más relevante o el pertinente para la manera en que se produce, ¿verdad? Entonces, ahí ese es el desafío. Esta historia, digamos, ¿verdad?, de cómo cambia la tecnología, de cómo se adapta al mercado laboral, de cómo nos adaptamos las personas al mercado laboral. Por ejemplo, usted lo veíamos en el primer segmento que usted me mencionaba, Claudia Goldin, que acaba de ganar el Premio Nobel en Economía, sobre todo por sus estudios en brechas de género, ¿verdad?, de las mujeres en el mercado laboral, pero algo que también ella estudió mucho y que aproveché también cuando estaba trabajando en el tema de depreciación del capital humano, es que ella también estudió mucho qué pasaba, ¿verdad?, a través del tiempo. Ella lo concentra su trabajo en Estados Unidos, ¿verdad?, de cómo las variaciones en la tecnología, pero también
cuánto cambia, ¿verdad? Cuánta gente va entrando al sistema educativo y va adquiriendo mayor capital humano, ¿verdad? Entonces, estas investigaciones, ¿verdad?, continúan y van a continuar porque decíamos al cabo del segmento anterior, ¿verdad?, la tecnología continúa avanzando, ¿verdad? El tema es a qué velocidad también la sociedad, no solo me refiero ahora al sistema productivo, ¿verdad?, sino es capaz de ir al mismo paso, por ejemplo, para regular o para normar algunas cuestiones éticas, ¿verdad?, de cómo se utiliza la tecnología en ciertos ámbitos, ¿verdad? En eso sí yo no soy experta, ¿verdad? Pero me parece siempre, bueno, alucinante, ¿verdad?, la velocidad de los cambios con la inteligencia artificial, con ahora también cómo el teletrabajo, ¿verdad?, empujó mucho también este uso de la tecnología, ¿verdad? Y estamos ahora estudiando qué pasa con el teletrabajo versus el trabajo presencial, las ventajas y desventajas. En fin, es un tema que no se agota en tanto las sociedades siguen evolucionando, ¿verdad? Precisamente un sitio que yo visito con una cierta frecuencia, ahí está mi única hija y mi único nieto, es México. Y había unas colonias que eran como de clase media y ahora la renta se puso carísima ahí. ¿Por qué? Porque los nómadas digitales se fueron a vivir a esa zona que es muy bonita y lo demás, y entonces ellos que tienen salarios muy altos pueden pagar cualquier cantidad de dinero, y entonces el mercado inmobiliario se modificó porque la tecnología les permite a ellos trabajar a la hora que sea, donde sea. Sin duda, digamos como que todo tiene efectos también en otras partes de la economía. Usted habla del mercado inmobiliario, ¿verdad? Como ahora, a partir del uso de la virtualidad en mayor medida que lo que se usaba antes de la pandemia, ¿verdad?, eso condiciona también incluso los espacios, ¿verdad?, nuestros espacios, nuestros desplazamientos, nuestros contactos, nuestros accesos, ¿verdad?, a personas que están en otros lados o las maneras en las que trabajamos o las que nos comunicamos. Entonces, hay lugares en el sector público, y la Contraloría General de la República es un caso, básicamente después de la pandemia solo vuelven para reuniones, y entonces modificaron todas las cosas porque, digamos, ya las oficinas tradicionales no existen porque la mayor parte del trabajo lo hacen a distancia. No todo el mundo puede hacer eso. Creo que la Contraloría es en eso ejemplar, pero está en Costa Rica, se puede pellizcar. Claro, exacto. Bueno, es muy cercano también a la experiencia que muchas personas han tenido, ¿verdad? Que cómo no volvimos después de la pandemia al mismo punto de partida, ¿verdad? Uh-huh. Todos tuvimos una experiencia distinta, aparte del tema de salud, por supuesto, ¿verdad?, en función de cómo funcionamos en nuestros trabajos o en contacto también con otras personas. Pero incluso fuera de nuestros trabajos, también cómo compramos, cómo nos comunicamos, todo esto ha ido variando. También es cierto que, así como en el mercado laboral esto podría excluir a ciertas personas, ¿verdad?, también lo vemos que puede favorecer, también puede fuera del mercado laboral tener ciertas consecuencias, ¿verdad? Por decir algo, alguien que ahora desea aplicar a un trabajo y no tiene acceso a la tecnología o no la maneja, ¿verdad?, va quedando excluido. Entonces hay un tema ahí, ¿verdad?, de que quienes quedan dentro y fuera de estos avances, o en el sistema educativo, en la educación, ¿verdad? Cómo algunas personas van a lograr entrar y adaptarse y potenciar algunas ventajas que la tecnología está ofreciendo y otras no, ¿verdad? Entonces yo creo que la mirada más social, ¿verdad?, tiene que ver con esas desigualdades o las inequidades que se pueden generar a partir de esos progresos, ¿verdad?, para que no dejar nadie atrás, digamos. Pues qué importante que es tan relevante y tan interesante lo que usted hizo en ese capítulo, y estoy seguro que en el resto de la tesis, y pues la felicito porque usted cuando
la asamblea de la Escuela de Economía tuvo que votar sobre su incorporación a la escuela, unánimemente votó a favor suyo y pues como parte de esa asamblea déjeme felicitarla y a las amigas y amigos los felicitamos con los programas otros que este canal provee. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación.